nosotras somos estudiantes de psicología en 9º semestre y vamos a presentar a través de este video el tema sobre la terapia Gestalt. Las estudiantes que van a presentar este trabajo son Wendy del Carmen, Daniela Cervantes y Andrea Ivonne, o sea, yo. Hola a todos, bueno, vamos a comenzar hablando sobre la terapia Gestalt y una pequeña introducción acerca de lo que es esta terapia. La terapia Gestalt es un acercamiento basado en procesos, lo existencial y lo fenomenológico. Esta terapia se crea desde la premisa que los individuos deben de ser comprendidos dentro del contexto de su continua relación con el ambiente. La conciencia, la decisión y la responsabilidad son pilares de este ejercicio. Que el cliente tome conciencia de lo que ocurre durante el momento presente y por esto el cambio ocurre automáticamente. Es fenomenológico porque se enfoca en las percepciones del cliente sobre la realidad y es existencial porque asegura el hecho que las personas están siempre en el proceso de ser, rehacer y redescubrirse a ellas mismas. La parte existencial de la terapia Gestalt se ve beneficiada ya que afirma la capacidad de crecimiento y sanación a través del contacto interpersonal e insight. En pocas palabras, este acercamiento se concentra en el aquí y el ahora, el qué y el cómo y el yo-tú. Siguiendo con esto, la terapia Gestalt contemporánea o también llamada terapia Gestalt relacional destaca el diálogo y la relación entre cliente y terapeuta. La mayoría de las terapias Gestalt de hoy emplean estilos de apoyo, de aceptación, de empatía, de respeto, de diálogo y de retos. El énfasis está en la calidad de la relación entre cliente y terapeuta y la sinergia de la empatía mientras se tocan elementos de sabiduría y los recursos del cliente. Esta terapia se enfoca mucho más en los procesos más allá del contenido. Los clientes trabajan con su conciencia identificando el qué están haciendo y el cómo lo hacen. La aceptación, conocimiento del entorno, responsabilidad de decisiones y la habilidad de contactar con el campo. El sistema dinámico de las relaciones son metas basadas en el aquí y el ahora. Estos son objetivos a los cuales se aspira que llegue el cliente en esta terapia. También promueve experimentar directamente las situaciones más allá de solo hablarlo. Se enfoca en las emociones como una ruta de cambio, tanto cognitivo como conductual. La terapia centrada en emociones, que es un claro ejemplo de esto. La segunda parte de este video consiste en darles a conocer algunos conceptos claves. El primero es la percepción de la naturaleza humana. Fritz Perls practicaba la terapia Gestalt para que los clientes crecieran, se pararan en sus dos pies y lidiaran con sus problemas de vida ellos mismos. La manera de trabajar de Perls se basaba en dos maneras. Una, mover al cliente de apoyo ambiental hacia apoyo propio y reintegrar partes repudiantes de la personalidad del mismo. Su idea de la naturaleza humana y estas dos formas de trabajo marcaban una variedad de técnicas para su estilo de confrontación al conducir la terapia. Perls fue grandioso para finalmente frustrar a sus clientes para mejorar su conciencia. La percepción de la naturaleza humana de la Gestalt está enraizada en filosofía existencialista, fenomenología y teoría de campo. La terapia apunta hacia la conciencia y el contacto con el ambiente que consiste en los mundos internos, por ejemplo, partes del yo repudiadas y externos como otras personas. La conciencia lleva al crecimiento personal junto con la capacidad de tomar decisiones estructuradas y con ello vivir una existencia significativa. La teoría paradójica del cambio indica que los clientes alcanzan un mayor cambio auténtico cuando son ellos mismos, a diferencia de ser alguien que deberían ser. Los terapeutas gestálticos se enfocan en crear condiciones que promueven en el crecimiento del cliente en lugar de confiar en un cambio guiado por la terapia. Bueno, de igual forma se irán mencionando ahorita como algunos principios de la teoría de esta terapia, de la Gestalt, y comenzaremos con el holismo. El holismo en la Gestalt es una palabra alemana que significa todo o completo. Es una forma que no puede ser separada en partes ni perder antes su esencia. Todo lo natural se entiende como un todo unido y el todo es diferente a la suma de sus partes. Como la Gestalt se enfoca en el individuo como un completo, no le da importancia mayor a ciertos aspectos de la persona.
Practica como los pensamientos, sentimientos, conductas, cuerpo, memorias y sueños del cliente. Aparte del holismo, también se encuentra la teoría del campo. La teoría del campo indica que el organismo debe de ser visto en su ambiente o en su contexto, como parte del cambio constante del campo. Esta terapia se sostiene en el principio que todo es relacional, fluido, interrelacionado y es un proceso. Los terapeutas de esta terapia ponen atención a lo que ocurre entre la persona y su ambiente. De igual forma está el proceso de figura-formación, que esta describe cómo el individuo va a organizar la experiencia de un momento a otro. En la Gestalt, el campo se divide en figura y fondo. La teoría figura-formación sigue el cómo algún aspecto del ambiente, o sea, el fondo, se vuelve el punto focal relacionar la figura con la atención e interés del cliente. Y finalmente está la autorregulación organísmico, que es el proceso por el cual el equilibrio es alterado, por la aparición de una necesidad, una situación o un estrés. Y los clientes pueden tomar acción y realizar contactos para restaurar el equilibrio o contribuir al crecimiento y cambio. Y los terapeutas de la Gestalt direccionan la conciencia del cliente a las figuras que salen del fondo durante el proceso terapéutico a manera de guía. Y bueno, ¿cuál es la importancia del término ahora? Una de las contribuciones de la Gestalt es el poder del ahora. Es común para las personas el dedicar una gran cantidad de tiempo y energía solo pensando en el pasado o en el futuro, mientras los clientes se pierden en el pensamiento de lo que pasó o qué debería de ocurrir, el poder del presente se desvanece. La indagación fenomenológica implica poner atención a lo que está ocurriendo en el ahora. El terapeuta tiende a hacer preguntas con el qué y el cómo y rara vez pregunta el por qué. Esto es con el fin de hacer que el cliente experimente lo que ocurre en el presente. Es decir, si alguien tiene sentimientos de tristeza o miedo, se le invita a experimentar y sentir eso ahora, en lugar de solo hablar de ello. Esto se puede realizar por medio de un sueño o una fantasía. Con ayuda del terapeuta, un cliente puede experimentar cosas del pasado, pero haciendo énfasis en el ahora. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la parte de asuntos inconclusos. Como bien lo comentaba mi compañera Dani, pues está la parte de figura-fondo, y cuando una figura sale justamente del fondo y no es atendida, el cliente puede quedarse con asuntos que están inconclusos. Y estos asuntos pueden traer consigo sentimientos de rencor, de enojo, odio, temor, ansiedad, dolor, culpa y abandono. Los asuntos sin resolver se manifiestan de manera física y es por eso que los terapeutas toman muchísima atención a problemas o sensaciones que son corporales. Existe el impasse o punto muerto, que es el momento cuando un apoyo externo no está disponible o no funciona. Y la labor del terapeuta es acompañar al cliente durante el impasse sin frustrar o salvar a la persona. El experimentar el impasse ayuda a la persona a aceptar lo que está ocurriendo y con ello pensar, sentirlo y poder actuar de manera diferente. Y bueno, complementando con el contacto y la resistencia al contacto, existen las siguientes definiciones o cosas que se involucran en estos. El contacto significa interactuar con el ambiente y las personas sin perder el sentido de sí mismo. El contacto es necesario para lograr el cambio y crecer. De igual manera, existen resistencias que previenen o dificultan el proceso del contacto. Estas son: introyección. Las ideas o creencias de otros sin antes analizarla y reestructurarla. Pasivamente se incorpora lo que el ambiente nos da en lugar de nosotros elegir lo que necesitamos o no. Esto implica que hacemos nuestro lo que encontremos y no se analiza lo que es mejor para nosotros. Es la proyección, es lo contrario a la introyección. Aquí es cuando repudiamos algo de nosotros mismos y lo cargamos al ambiente. Eso nos lleva a negar las responsabilidades de nuestros propios sentimientos y las personas que somos. El retroceso consiste en interrumpir la fase de acción en el ciclo de la experiencia. Las personas tienden a inhibir sus acciones por culpa, vergüenza y resentimiento. La desviación es la acción de distraer o desviarse, haciendo difícil la acción del contacto. Esto significa que no existe una postura directa y de frente al mundo, abusando del humor, generalidades abstractas y preguntas que resultan en agotamiento emocional.
Y por último, la confluencia. Esta es dominar las diferencias entre el entorno y el sí mismo. La necesidad de ser aceptado por el ambiente hace que no exista una demarcación entre experiencias personales y realidad externa. La Gestalt indica que el contacto es normal y saludable. Y también que se debe explorar lo que hacen las resistencias como el cliente, de qué lo salva y en qué lo limita. Bueno, de igual forma, en el proceso terapéutico, dentro de las metas terapéuticas en la Gestalt, pues no es una terapia que esté orientada a metas, pero pues sí es necesario establecer componentes que constituyen una buena intervención. De igual forma, la continuidad experiencial, o sea, el aquí y el ahora, la teoría paradójica del cambio, el experimento, el encuentro auténtico y el diagnóstico orientado a procesos. Los terapeutas de la Gestalt atienden a una cuestión en particular, que es mejorar la conciencia del cliente y con ello pues mejorar la decisión que vayan a tomar. La meta del terapeuta es mejorar la conciencia del cliente y que así pueda descubrir y aceptar nuevas facetas del sí a nuevos retos. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la función del terapeuta. La labor del terapeuta se basa en invitar al cliente a adoptar pues una actitud experimental hacia la vida para poder intentar nuevas conductas y averiguar qué es lo que está pasando. Los terapeutas utilizan métodos activos y compromiso personal para incrementar la conciencia, la libertad y la dirección propia del cliente, a diferencia de decirles pues qué es lo que tienen que hacer en específico, sino que ellos pues tienen más que experimentarlo. Y se le da valor al autodescubrimiento. Se asume que los clientes pueden descubrir por ellos mismos la manera en las cuales se bloquean o interrumpen su conciencia y experiencia. La tarea del terapeuta es crear ambientes en los cuales el cliente intente maneras nuevas de ser y actuar. Es decir, que pues simplemente el terapeuta actúa como un orientador para que el paciente pueda encontrar esta manera. Y una función importante de los terapeutas es notar el lenguaje corporal de los clientes. Estos diálogos no verbales son reflejo de sentimientos de los cuales el cliente podría no estar consciente. De igual manera, los patrones verbales y la personalidad son maneras en las cuales se expresa el sentir del cliente. Los terapeutas de Gestalt no fuerzan el cambio a través de la confrontación directa, sino que se dedican a trabajar el qué y cómo a través del aquí y el ahora. Bueno, vamos a hablar también sobre la experiencia del cliente en esta terapia. El diálogo es la orientación general de la terapia. Los terapeutas no realizan conjeturas o interpretaciones de las dinámicas del comportamiento de un individuo que dicen la razón de por qué él o ella están actuando de cierta manera. Esto es porque solo el cliente es el experto en su propia experiencia. Se describen etapas de la integración que caracteriza el crecimiento del cliente en esta terapia. Primero, es el descubrimiento. Los clientes descubren cosas nuevas u obtienen una nueva visión de un problema pasado. Segundo, es la comodidad, donde los clientes se dan cuenta que tienen una elección. Es aquí donde se prueban nuevas conductas y expanden su conciencia del mundo, apoyándose de la dinámica terapeuta. Y tercero, es la asimilación, que involucra el aprendizaje de los clientes para influir en el ambiente. En esta fase, los clientes se sienten con la seguridad de enfrentar nuevos retos. Bueno, de acuerdo a la relación entre cliente y terapeuta, la Gestalt requiere una relación personal entre ambas partes de la terapia. Los terapeutas son responsables de ellos mismos y del cliente, así como de crear un ambiente seguro y de confianza que ayude al flujo del trabajo. Los terapeutas no solo dejan al cliente ser quien es, sino que también se presentan como alguien honesto. Reacciones normales y que incluso llegan a compartir historias personales que sean relevantes a la situación. Es importante que el terapeuta se presente al cliente como alguien que no lo va a juzgar y que va a tener pues una actitud de respeto, aceptación y presencia con el fin de aportar a la relación creada entre ambos. Los terapeutas están ahí para realizar un contacto efectivo con los clientes. La terapia es un contrato entre ambas partes y no debería de ser solo un catalizador o una respuesta. Los terapeutas deben de invitar a la experimentación con el fin de concientizar, no como una solución a los problemas del cliente.
a la aplicación en las técnicas y procedimientos terapéuticos, a la experimentación de la terapia Gestalt, los clientes van a escuchar las invitaciones de experimentar. Es como un escuchar, intenta esto y ve cómo te funciona a la hora de llevar una terapia. La terapia se adapta a las necesidades del cliente. Es importante diferenciar entre ejercicios y experimentos, ya que los ejercicios van a ser técnicas ya hechas que se utilizan como catalizador para que ocurra algo durante la terapia, ya sea de manera grupal o individual. Los experimentos salen de la interacción entre el cliente y el terapeuta a partir del diálogo y pueden considerarse como las bases del aprendizaje experiencial. Los experimentos son utilizados para cambiar de platicar sobre un tema a realizar una actividad que aumentará la conciencia y entendimiento del cliente a través de la experiencia. Y pues no están hechos para alcanzar una meta en específico. A preparar a los clientes para los experimentos Gestalt. A través de la relación, los clientes podrán identificar su resistencia a realizar los experimentos. Sin embargo, cuando existe la cooperación, los terapeutas deben de evitar conducir o mandar a los clientes. Los terapeutas deben de entender que ciertos clientes tendrán una resistencia a realizar los experimentos por miedo, incomodidad o simplemente porque les parecen bobos. Pero es labor del terapeuta invitar a los clientes a intentar los experimentos e identificar qué es lo que estos les evoca. Es por eso que la relación cliente-terapeuta es muy importante. De igual forma es importante recalcar que los experimentos están hechos para incrementar la conciencia y ayudar a los clientes a intentar nuevas conductas. Los experimentos solo son el medio con el fin de ayudar a los clientes a convertirse más conscientes y hacer el cambio más apetitivo. Y pues por el otro lado, a diferencia de lo que comentaba en el estilo de terapia de Perls, que era sumamente confrontativo y directo, en la terapia Gestalt actual no funciona así. La confrontación se puede realizar de una manera que no parezca reto al invitar a los clientes para que puedan analizar sus conductas, pensamientos y actitudes. La idea es que los terapeutas digan a los clientes que podrían estar en mayor contacto con su mente. Las intervenciones en la terapia Gestalt. Los experimentos son usados para trabajar el impasse de alguna situación y poder mejorar la conciencia, evocar emociones y producir acciones o alcanzar pues una meta en específico. Existen diferentes ejercicios y uno de ellos es el ejercicio del diálogo interno. Aquí pues la terapia Gestalt ubica dos seres internos del cliente, uno que es el mandamás y el desválido. El mandamás es la parte del orden, de los deberes y de lo que se espera que se haga, es decir, lo que se aprendió por el ambiente, como los padres o algunas figuras de poder. Por otro lado se encuentra el desválido, que es la víctima. Es la parte que no se puede defender, que es una parte de rebeldía y de negligencia. Y pues un ejercicio para manejar este diálogo interno entre ambas partes es la técnica de la silla vacía. En esta técnica el cliente toma turnos para hablar por ambas partes internas y así tener un mejor entendimiento de lo que ocurre. Y pues el objetivo del ejercicio es promover la integración de estas polaridades y conflictos que existen en todas las personas. No se pretende deshacer de estos rasgos, sino aceptarlos y aprender a vivir con ellos. Otro ejercicio es crear las rondas. Este ejercicio se basa en hacer que un individuo vaya y hable con todos los miembros de un grupo. Esto puede ser utilizado para crear confianza en sí mismo y para enfrentar los retos. Con este ejercicio se pretende que aquella persona que no ha participado trabaje con lo que le da miedo. Es básicamente pues exponer a la persona frente a el miedo que tenga. Otro ejercicio es el ejercicio inverso. Este ejercicio solicita a las personas ser el completo opuesto a lo que son, haciendo que aquello que tenían guardado, negado o reservado salga y así ellos puedan sentir cómo son y poder aceptar aquella parte contraria. Este ejercicio sirve para adoptar atributos que las personas habían intentado negar. Existe igual el ejercicio del ensayo, que pretende ensayar en voz alta aquello que ocasiona inseguridad o ansiedad. Aumenta la conciencia sobre el nivel de cómo les gustaría ser aceptados, aprobados, agradados
o el nivel en el que busca la aceptación esa persona. Existe igual el ejercicio de la exageración, y este se basa en exagerar aquellos movimientos o sentimientos corporales que tiene el cliente con el fin de entender y aclarar el sentido interno de la sensación. Y por último, mantener con el sentir, que es un ejercicio en el cual se solicita al cliente a mantener y vivenciar de manera prolongada aquel sentimiento o situación de la cual se quiere escapar. Y bueno, dentro de la aplicación a la terapia grupal, debido a que la Gestalt invita a experimentar y vivir las situaciones, los procesos grupales son de mucha riqueza en la terapia. Se hacen experimentos propios de cada persona, pero siempre con la ayuda de los otros participantes. Cuando los participantes entienden a la terapia como un lugar seguro, estos se verán inclinados a participar y a retarse a sí mismos. Los terapeutas no pretenden guiar o decir qué hacer, más bien invitan a la participación para intentar cosas nuevas y determinar las conclusiones de los experimentos por ellos mismos. Desde una perspectiva multicultural, existen oportunidades de usar creativamente la Gestalt en poblaciones de cultura diversa si las intervenciones son usadas con flexibilidad y bien reguladas. La Gestalt tiene una ventaja al trabajar con personas de diferentes culturas, ya que uno de los objetivos de la terapia es comprender al cliente tomando en cuenta todo su contexto. Esto también va a invitar a los clientes a explorar los diferentes fondos que quedaron sin resolver y encontrar sentido a los que significan como figura. Por otra parte, la experimentación Gestalt es una actividad que puede evocar sentimientos fuertes, teniendo en cuenta que existen culturas en las cuales expresar sentimientos es igual a expresar debilidad. Se debe de entender que habrá ocasiones en las cuales no será posible para los clientes realizar dichos trabajos. Entonces es cuando la flexibilidad de la Gestalt debe de ponerse a prueba con el ingenio del terapeuta para poder lograr realizar las actividades sin irrumpir con las preferencias culturales de los clientes. Por otro lado está la terapia aplicada al caso de Stan. Ante la terapia de Stan se mencionan puntos claves de la terapia Gestalt. Primero, se hace un chequeo de su trasfondo cultural, en el cual se descubre que Stan tiene predisposiciones culturales a no expresar sus sentimientos y no mostrarse débil. Pero Stan se da cuenta que tiene la elección de seguir haciendo caso a esas ideas que le fueron enseñadas o a actuar diferente. Por esto mismo, Stan es capaz de expresar los sentimientos que tiene en torno a su exesposa. De manera simbólica, Stan le hace saber a su esposa lo que siente y piensa, y de esta manera Stan experimenta sentimientos enfocados en el aquí y en el ahora. Posteriormente, la terapia invita a Stan a ser más consciente de sus emociones y se da cuenta de lo que hace en el presente y cómo se mantiene encerrado en su pasado. Y de acuerdo a la parte de resumen y evaluación, la terapia Gestalt es un acercamiento experimental que destaca la conciencia y la calidad del contacto entre individuo y ambiente. El enfoque principal es hacer que el cliente sea consciente de aquellos elementos de ambientes pasados que lo han limitado y lo limitan a vivir efectivamente el futuro o el presente. Y la meta principal de la terapia Gestalt es la conciencia. El terapeuta debe ayudar al cliente a identificar problemas, necesidades e intereses que inciten a la conciencia del aquí y el ahora, como antes se había comentado, para que pues, las personas puedan aprender a experimentar sus experiencias personales. Las contribuciones de la terapia Gestalt. La dinámica para lidiar con el pasado con el fin de traer aspectos relevantes hacia el futuro es algo por lo cual se caracteriza este tipo de terapia. A través de la intervención Gestalt se puede ayudar a los clientes a enfocarse en su conciencia centrada en el presente. Los métodos Gestalt traen consigo conflictos y dificultades humanas a la vida. La manera creativa de trabajar esto es un camino hacia el aprendizaje experiencial. La terapia Gestalt es un trabajo holístico que da valor a cada aspecto de la experiencia del cliente de forma igualitaria. Los terapeutas no pretenden mover a los clientes de ninguna manera. De hecho, se espera que los clientes logren de manera natural el crecimiento durante la exposición en la terapia. Se espera que los clientes adopten nuevas maneras de comportamiento con el fin de crear nuevas experiencias de las cuales se pueda aprender y mejorar. Y bueno,
Existen muchísimos videos y DVDs que ejemplifican y muestran el uso de esta terapia gestal en niños. Hay diferentes artículos, entrevistas, blogs, caricaturas terapéuticas y videos que se publican mensualmente y que pueden ser de apoyo. De igual manera, existen muchos institutos y programas sociales enfocados en el uso de la terapia gestalt. Pues como conclusión, o sea, creo que la terapia, bueno, creemos que la terapia gestal, pues es una terapia que se enfoca como en muchísimos aspectos y toma, pues sí, como la persona como su centro, pero también el contexto, y eso hace que pues la persona pueda abarcar más puntos e igual el terapeuta pueda tener como de dónde crear estos ejercicios y experimentos y poder adaptarlos al contexto y a la cultura pues del cliente. Sí, claro, yo creo que es una terapia pues que implica mucho la aceptación y pues que la persona experimente todo lo que está sintiendo y sea consciente de estas mismas emociones, ¿no? Entonces creo que pues el rol del terapeuta pues es simplemente guiar a que la persona pues pueda ser consciente y que pueda experimentar pues todo esto a través de la terapia gestalt. Y bueno, esperamos que este video les haya servido y se les haya hecho de mucha ayuda para saber más un poco de la terapia gestal y que les haya gustado esta información que les proporcionamos. Entonces, muchas gracias. 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 Adiós. Bye.